Buenas tardes, doctor. ¿Podemos iniciar la presentación o esperamos un momento? Listo, muchachos, a ver, arranquen. Ya. A ver, bueno, estimados compañeros, estimado profesor, vamos a hablar sobre las enfermedades causadas por los artrópodos y los ofidios. En este caso, nuestro grupo está representado por Ramos Karen, Ramos Raúl, Rosas Jocelyn, Salazar Joaquín y mi persona que es Rosado Denor. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre el oxocelismo. Hay una figura bastante representativa en la pantallita. Espero que se adapten a ella, ¿no? Porque es muy importante. A ver, siguiente, por favor. Ya. Lo más importante es la definición. El oxocelismo se va a definir como un cuadro clínico de carácter toxicológico resultante de la inoculación de veneno por ese arácnido, del género específicamente el oxoceles. En el ámbito médico, esta entidad se divide en dos espectros claramente diferenciados. Algunas personas van a padecer a una sintomatología y otras una sintomatología completamente diferente. Y esto obviamente se va a definir según la gravedad y el compromiso orgánico, ¿no? Tenemos el loxocelismo cutáneo, que se limita solamente a una reacción necrótica local en el sitio de la mordedura, y al loxocelismo cutáneo visceral. Esta última variante va a representar una urgencia vital extrema, pues implica una respuesta sistémica masiva que puede conducir inclusive al fallo multiorgánico y a la muerte del paciente en un periodo muy breve, ¿no? Entonces, ¿cómo es el agente etiológico en este caso? Es la araña del rincón, Loxosceles laeta, ¿no? Que tiene ojos en tres pares y tiene una marca de una forma de violín, ¿no? A ver, por favor, siguiente. Ya, y esa es la etiología, ¿no? La etiología etiológica va a ser la araña Loxosceles, conocido en la cultura, ¿no? Popular como la araña del rincón, la araña violinista, debido a una característica mancha oscura en su cefalotórax que va a recordar la forma de este instrumento, ¿no? Una forma de violín. Biológicamente es un arácnido de hábitos nocturnos, asustadizo, carente de agresividad proactiva. El accidente, ¿cuándo va a ocurrir? Ocurre casi exclusivamente como un acto de defensa instintiva cuando la araña es presionada contra la piel del humano, generalmente mientras éste duerme, y se viste con prendas que han estado guardadas o manipuladas en rincones oscuros. Y muy importante, al momento de tener alguna sospecha, ¿no? De un locicilismo es preguntarle al paciente, ¿no? La pregunta de identificación frente a un paciente sería, ¿hace cuándo ocurrió la mordedura? ¿Sintió el paciente dolor inmediata o un dolor tardío? ¿Pudo ver o capturar la araña? Generalmente los pacientes siempre tienen, ¿no? Dicen, me mordió una araña con estas siguientes características, lo cual nos puede ayudar al al posible, ¿no? Diagnóstico clínico, sobre todo, ¿no? También cómo ha evolucionado la lesión cutánea. La evolución mucho nos va a importar aquí para diferenciar un leucocelismo de una picadura por una viuda negra, ¿no? Luego, hay síntomas sistémicos, orina oscura, fiebre, ¿no? ¿Y cuáles son las características morfológicas principales? La marca de violín en el cefalotórax, en el pechito, y luego también, ¿no? Los seis ojos en tres pares, como si fuera un triángulo y el clásico color pardo grisáceo. Al siguiente, por favor. Ya, esa es la epidemiología. Eh, en el Perú no estamos absueltos del oxocelismo, siempre tenemos casos en todos los años. En algunos periodos de tiempo, por ejemplo, no veo muy bien, entre el 2016 y 2021 hubo crecimientos, en el 2024 otra vez mayores crecimientos, ¿no? Son periodos variantes, dependen, ¿no? De las temporadas, dependen también de los ciclos generalmente asociados al ciclo del niño, ¿no? En este caso podemos ver lo más importante es que la tasa de fallecidos por los UCELs, por lo menos en Tacna, y a nivel de todo el Perú, porque he buscado, es cero. No mucha gente muere por los mismo, pero sí hay casos. ¿Y los casos dónde están mayormente concentrados? En Lima, en Arequipa, en San Martín o en Ayacucho. En el 2023, Tacna tuvo aproximadamente 20 casos.
Y el número de casos, según departamento que ya les he mencionado, el 52,6% de los casos solamente están en Lima, en San Martín, Arequipa y Junín, nada más. Tacna solamente tiene unos pocos casos, a veces sí, a veces no. Por lo tanto, el oficialismo no es tan importante, pero igual sí o sí hay que conocer la clínica. A ver, siguiente. De igual forma, ¿no? La CDC de Perú notificó cerca de 9.000 casos de loxocelismo en el país durante los últimos 5 años. El Ministerio de Salud también ha promovido, ¿no? Esta promoción, ¿no? de la salud para ver la situación del loxocelismo, las características, para que las propias poblaciones puedan identificar al arácnido, ¿no? Y hacer mucho más fácil su tratamiento. Siguiente. Y bueno, lo más importante en este caso es el loxocelismo y los mecanismos fisiopatológicos. La patogenia del oxalismo es un proceso de una complejidad bioquímica fascinante, pero a su vez también devastadora. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es el veneno. El veneno de los oceles actúa no solo como una toxina externa, sino como un potente catalizador que va a obligar al organismo de la víctima a autodestruirse. El componente más crítico y protagonista absoluto de este caso fisiológico es la enzima esfingomilinasa D. Es un factor de violencia único que tiene la capacidad de interactuar directamente con las membranas celulares del huésped. Al entrar en contacto con el tejido, esta enzima va a hidrolizar la esfingomelina, va a desencadenar una cascada inflamatoria masiva y descontrolada que va a escapar rápidamente hacia los mecanismos de regulación biológica habituales. Ahora, obviamente a nivel local, este veneno va a actuar como un potente agente proinflamatorio que activa el sistema del complemento, promueve una intensa quimiotaxis de neutrófilos hacia el sitio de la inoculación. Esta acumulación celular, lejos de defender el organismo, va a exacerbar el daño, así como si fueran una sepsis, SIRS, mediante la liberación de mediadores químicos, los cuales van a provocar vasculitis severa, ¿no? La consecuencia directa va a ser una alteración catastrófica de la microcirculación, caracterizada por la formación de trombosis vasculares y una isquemia profunda del tejido afectado. Es precisamente este fenómeno, básicamente, de muerte celular por falta de la irrigación sanguínea, el que va a generar las características de necrosis cutánea que van a definir la placa libedoide, donde el tejido literalmente va a sucumbir ante falta de oxígeno y falta de nutrientes. Pero cuando el veneno logra difusión sistémica, que ya viene en la otra cara de la moneda, la patogenia va a alcanzar niveles de criticidad extrema. La toxina interactúa con las membranas de los eritrocitos, induciendo hemólisis intravascular masiva. Este proceso destruye los glóbulos rojos a gran escala, liberando cantidades ingentes de hemoglobina directamente en el torrente sanguíneo. Entonces, ese impacto, el botar enormes cantidades de hemoglobina, va a tener su debacle en los riñones. La hemoglobina libre que va a circular en la sangre llega a los riñones, satura los complejos de los túbulos renales, ejerciendo un efecto citotóxico directo y obstructivo. Este mecanismo va a culminar en insuficiencia renal aguda, en ira de origen tóxico, que va a representar la complicación sistémica más letal y el punto crítico donde la vida del paciente va a pender de un hilo, ¿no? Debido al colapso de la filtración glomerular. Siguiente, por favor. Bien, el cuadro clínico. La presentación clínica, ya les he dicho, varía. Y generalmente son dos caras de la moneda. Fase cutánea, loxocelismo cutáneo, fase sistémica, loxocelismo cutáneo visceral, ¿no? La fase cutánea comienza con un dolor punzante, agudo, seguido de edema, eritema, todos los signos, ¿no? de inflamación. El signo patognomónico va a ser la placa libedoide. Placa libedoide, el signo patognomónico. Una lesión de coloración violácea, dolorosa, fría al tacto y delimitada por un halo eritematoso. Luego, la fase sistémica, ¿no? La fase del socialismo cutáneo visceral. Se manifiesta con fiebre alta, escalofríos, náuseas. La señal de alarma crítica va a ser la presencia de la triada de la hemólisis, anemia hemolítica, ictericia y hemoglobinuria. Ahora, esta última va a ser identificable por las secreciones de una orina característica de color, así bien chocolate, chocolate, chocolate. ¿Y cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es en la urgencia fundamentalmente clínico epidemiológico. Debido a que rara vez el paciente va a lograr capturar la arácnido, ¿no? Y los que logran capturar el arácnido muy pocas veces se acuerdan, ¿no? De las características, de que tiene 6 ojitos, de que tiene un violín, ¿no? Entonces es muy complicado. Lo más importante y lo fundamental para el diagnóstico es la parte clínica y la parte epidemiológica.
Entonces, nosotros como médicos debemos basar nuestra sospecha únicamente en la evolución de la lesión y sobre todo en la anamnesis, ¿no? Es crítico solicitar de inmediato exámenes de laboratorio que incluyan el hemograma completo para evaluar, obviamente, si existe o no existe destrucción de glóbulos rojos, la prueba de la función renal, que es lo más importante, para no desencadenar en un leucocilismo cutáneo visceral. Vamos a ver la creatinina, la urea y un examen de orina para confirmar presencia de hemoglobina y el grado de destrucción renal. Bueno, los diagnósticos por imágenes, lo más simple, ecografía, para ver si existe alguna trombosis, y una radiografía de tórax para ver si hay edema agudo del pulmón. Siguiente. Y bien, los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial del leucoceliacismo es quizás uno de los mayores desafíos para una persona clínica en urgencias, ya que la lesión inicial puede mimetizar diversas patologías infecciosas, vasculares y traumáticas. En las primeras horas es necesario, imperativo, ¿no? Distinguir este cuadro de la picadura de otros eminópteros, como las abejas o las avispas, que pueden también presentar edema eritematoso más localizado y menos isquémico. Asimismo, también debe diferenciarse del anthrax cutáneo, que presenta una pústula central característica, y de infecciones virales, como cuáles, como la herpes simple, su variante necrotizante. Sin embargo, los principales falsos positivos clínicos suelen ser la celulitis infecciosa, de manera más crítica la fascitis necrotizante, ¿no? Fascitis. Entonces, la clave diagnóstica de muy alto impacto básicamente va a residir en la observación de la progresión, mientras que los procesos inflamatorios suelen acompañarse de linfagitis, calor local, una progresión más lenta. El oxocialismo va a presentar una instauración rápida de placa libedoide con isquemia dolorosa y fría que delata su origen tóxico vascular inmediato. Es lo más importante. ¿Y cuál es la evolución? La historia natural del oxocelismo es una cronología de destrucción tisular que varía drásticamente según la forma clínica manifestada. En el oxocelismo cutáneo, la placa libedoide inicial atraviesa una fase de demarcación donde el tejido necrótico se consolida, culminando en la formación de una costra, una escara dura y seca entre los 7 a 10 días posteriores al accidente. Ahora, una vez que esta escara se desprende de forma natural o quirúrgica, deja descubierto una úlcera necrótica de bordes irregulares, ¿sí? De bordes irregulares, cuya cicatrización es notablemente lenta, tórpida, a menudo requiere cuidados de enfermería avanzada por semanas. Ahora, por el contrario, en el obsesionismo cutáneo visceral, la evolución no se mide en días, sino en horas clínicas de supervivencia. El deterioro sistémico de los pacientes puede ser inclusive fulminante, presentando colapso multiorgánico dentro de las primeras 24, 48 horas. Periodos en cual la intensidad de la hemólisis masiva directa, sin tregua, básicamente va a destinar, ¿no? El destino final del individuo. El pronóstico del oxocelismo es, por definición, una moneda de dos caras. Depende enteramente de la variedad clínica. Para la variante cutánea visceral, el pronóstico vital es generalmente excelente. Ya hemos visto que no hay muertos, ¿no? Por el oxocelismo. Aunque el pronóstico estético, funcional, de cómo va a quedar la piel, puede ser reservado debido a la pérdida de sustancia de tejido, a la posibilidad de cicatrices deformantes y retráctiles. No obstante, cuando nos encontramos en el oxocelismo cutáneo visceral, el pronóstico se torna muy sombrío y estrictamente reservado por parte del equipo médico. El éxito del desenlace y la reducción de la mortalidad depende directamente de dos factores innegociables. La precocidad extrema con la que se instaura el tratamiento médico, especialmente la administración del antisuero específico y el grado de compromiso renal que presenta el paciente al momento de ingresar al hospital. Al siguiente, por favor. Y bueno, las complicaciones, ¿no? Las complicaciones del oxocelismo básicamente van a ser reflejo del poder destructivo de la esfingomielina y la respuesta inflamatoria del hueso. La necrosis extenta es la complicación local más frecuente y debilitante, requiriendo en múltiples ocasiones intervenciones quirúrgicas de desbridamiento, limpieza, ¿no? Complejo y el uso de injertos de piel para cubrir los efectos residuales. Ahora, a nivel sistémico, la complicación más temida, ya les he mencionado, es la IRA, la insuficiencia renal aguda, que provocada por la combinación tanto de la toxicidad directa de la hemoglobina como la obstrucción mecánica de los nefrones. En casos críticos, el paciente puede evolucionar hacia ACID, hacia la coagulación intravascular diseminada, un estado catastrófico de consumo de factores de coagulación que va a generar simultáneamente trombosis microvascular y hemorragias incontrolables, cerrando un círculo vicioso de fallo multiorgánico difícil de revertir.
Bueno, entonces el tratamiento, básicamente, el protocolo son las medidas iniciales de primer nivel, la elevación de la zona, frío local, profilaxis, analgesia, ¿no? El tratamiento específico, básicamente, hay un suero antiloxoscélico que va contrarrestar, ¿no? La toxina, neutralizar, más que nada, ¿no? ¿Existe también manejo farmacológico adyuvante? Obviamente que sí, los corticoides para disminuir la inflamación, para disminuir, ¿no?, el daño causado por el propio sistema inmune, algunos dan Dapsona y antibioticoterapia solamente en casos algunos. ¿Por qué? Porque se ha visto que los oxalismos cuando se instaura también pueden añadir otros patógenos, estafilococos aureus, estreptococos piógenes, generar cualquier infección secundaria, ¿no? Lo que inició por una picadura del oxalismo puede complicarse hacia una celulitis, ¿no? O facitis necrotizante, en casos peores, ¿no? En el caso del soporte de los enemigos viscerales, lo más importante, hidratación endovenosa, alcalinización de la orina y diálisis. Completamente diálisis, de diálisis para disminuir lo más que se pueda la destrucción renal. Y bueno, la profilaxis en este caso es la higiene estructural, ordenamiento del hogar, eliminar, ¿no?, los espacios oscuros o las grietas, ¿no? Hay que realizar controles químicos, con insecticidas, ¿no? Revisión de las prendas, hay que siempre sacudir la ropa y calzado, y sobre todo una educación sanitaria, ¿no?, a las poblaciones de mayor riesgo. Siguiente. Bien, ahora vamos al lactrodectismo, otra cara de la moneda. Siguiente. Igual también va a ser por arañitas, ¿no? Y aquí está la arañita, ¿no?, clásica. El agente etiológico pertenece al género Lactrodectus mactans, que es una viuda negra, que, bueno, todo su cuerpo es de color negro y su característica es que tiene, justo bueno, en su potito tiene una mancha, ¿no?, roja. En sus hematodotoras va a tener quelíceros que le van a funcionar como un sistema neurotóxico, ¿no? Y su hábitat generalmente son la leña, ¿no?, las grietas, las letrinas, generalmente de origen rural, ¿no? Rural, pero domiciliario. Entonces, la definición del lactrodetismo, que también se puede confundir con la anterior, básicamente es un dolor intenso y sobre todo van a haber espasmos musculares, ¿no? Eso va a corresponder al síndrome por mordedura de la viuda negra. La naturaleza va a ser igual, neurotóxica, ¿no? No va a ser necrótica, a diferencia del anterior, no es necrótica, es neurotóxica. El veneno del lactrodectus va a generar un compromiso neurológico bastante em, de urgencia, ¿no? Es una emergencia médica neurotóxica. Y bueno, la epidemiología clave, la distribución, Perú no está exenta, ¿no?, del lactrodectismo. Inclusive también hay lactrodectismo en Europa o en América del Norte, ¿no? En zonas donde uno pensaría que no habría, pero sí hay. Siguiente. El siguiente, por favor. Este es el otro. Ya, entonces la fisiopatología del lactodesmos es igual. Otra toxina que se llama la alfa-lactotoxina, ¿no? ¿Cuál es el blanco? Va a ser la terminal presináptica. En la unión neuromuscular entre el nervio y entre músculo, en la unión neuromuscular, el blanco va a ser la terminal presináptica. Y se va a unir a los receptores específicos de la alfa-lactotoxina, ¿no? La neuroxina, la lactotoxina va con una alta afinidad y va a generar efectos sistémicos masivos. Esta va a generar una tormenta de neurotransmisores. La acetilcolina va a estar persistente. Si está presente la acetilcolina, va a haber una despolarización masiva con fasciculaciones, calambres, contracturas. Las catecolaminas postganglionares van a generar hipertensión, taquicardia, diaforesis, midriasis, toda una tormenta adrenérgica, ¿no? El glutamato, el GABA, va a generar alteraciones del dolor, de la irritabilidad. Y bueno, para recordarles, ¿no?, la fisiopatología del dolor, una isquemia muscular va a generar una sensibilización por los nociceptores del dolor, por lo tanto el paciente va a tener más dolor, una hiperalgesia, y las consecuencias sistémicas, ¿no? Va a haber un agotamiento sináptico
Debido a esta sobreestimulación, las vesículas con aceticolina van a estar vacías, y luego va a estar en lo contrario, ¿no? Y finalmente una falla autonómica, aturdimiento cardíaco, una excesividad de catecolaminas, y también aquí se puede ver, ¿no? El síndrome de Takotsubo, ¿no? Falla cardíaca aguda. Siguiente. Bueno, el cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico son las manifestaciones locales. Lo más importante es el signo de la mancha de aceite. Básicamente va a ser una quemadura insignificante, similar a la mancha de aceite, con lesiones, ojo, no necróticas, solamente eritema, rubor, calor, ¿no? Lo de siempre, pero no necróticas. Lo que va a estar asociado a la diaforesis localizada en la zona de la mordedura. Esto a los 0 a 30 minutos. Después de los 30 minutos van a estar las manifestaciones sistémicas, ¿no? Va a haber un dolor lancinante a nivel de todo el cuerpo. La fase es la lactrodectísmica, que es una fase característica, ¿no? Del lactrodesmos. Y la tormenta autonómica, abdomen en tabla, cardiopatía, hipertensión, secreción glandular. También va a haber priapismo en el ámbito genitourinario, por lo menos en los hombres. Y bueno, aquí existe una clasificación por severidad, ¿no? Leve, moderado, grave. Leve solamente están con signos estables, pero sí hay algunos temblores, ¿no? En la mano, hay calambres. Moderado, cuando tenemos el abdomen doloroso, ¿no? Y tenemos la fase característica de la electrodísmica. Y hay una diaforesis profunda, exacerbada. Y grave cuando ya hay un dolor inmenso, abdominal. Hay rigidez general a nivel de todo el cuerpo, hay compromiso de la respiración y hay arritmia. El diagnóstico, al igual que el anterior tema, es netamente clínico. Hay que ver la anamnesis, pacientes que tienen, ¿no? Compromiso rural, hay que ver el examen físico, hay que ver la identificación del paciente, identificación del espécimen, si el paciente se acuerda más o menos qué araña lo picó, y el laboratorio lo más importante es el CPK para determinar si hay o no hay rhabdomiólisis. Hay que ver los electrolitos, AGA, gases arteriales, para ver arritmias, cambios, ¿no? En el EKG, las troponinas, para identificar si existe o no un fallo cardíaco, ¿no? Y el diagnóstico por imágenes, esta máquina, sobre todo, la radiografía de tórax, para descartar edema agudo de pulmón y en la eco abdominal. Siguiente. Bueno, el diagnóstico de diferencial, de igual forma como en todas las patologías netamente clínicas, su diagnóstico diferencial va a ser muy amplio, ¿no? Puede mimetizar un abdomen agudo, ¿no? Como el electrotismo va a tener abdomen en tabla, diaforesis, ruidos severos aumentados o no disminuidos, sin signo de Bloomberg, sin signo de rebote, puede similar a una apendicitis o una peritonitis. El otro importante son las emergencias cardiovasculares. El atletismo puede generar espasmos musculares en cualquier parte del músculo cardíaco, ¿no? Puede generar opresión torácica y puede mimetizar inclusive un infarto a miocardio. Otras patologías neurológicas infecciosas, el tétano, ¿no? Podemos ver una patogenia similar al tétano, con trismor, risa sardónica, pero claro, ¿no? El tétano tiene un periodo de incubación largo, ¿no? Y lo más importante del atletismo es que siempre vamos a tener la herida, ¿no? La herida de inclusión del, de la araña. También pueden existir crisis, ¿cómo podríamos diferenciar, ¿no? Entre una crisis hipertensiva versus un lactodectismo? Hay personas que pueden venir solamente por la crisis hipertensiva, ¿no? También pueden mimetizar el lactodectismo. Bueno, el pronóstico. El pronóstico, el tiempo de recuperación con antiveneno, igual también el tratamiento es un antiveneno. Con el antiveneno, el tiempo de recuperación son de 3 a 6 horas. El paciente se recupere y puede regresar a su casa. Pero en cambio, si no tiene antiveneno, el tiempo de recuperación, el tiempo de agonía y el tiempo de dolor puede llegar desde las 2 hasta hasta los 3 días, ¿no? Junto y asociado también a una astenia por semanas. El paciente no va a poder sentir del todo bien debido al compromiso neurológico que puede generar esto. La estadística de la mortalidad, bueno, la mortalidad es muy baja, menos del 1%,
pero sobre todo los extremos de la vida, de los niños y los ancianos siempre van a tener ese riesgo, ¿no? De morir. Los factores de riesgo siempre van a ser la hipertensión arterial no controlada, las cardiopatías isquémicas, el embarazo, ¿no? En el embarazo sobre todo a la oxitocina, a la acetilcolina, ¿no? Que puede generar contracciones. Las complicaciones van a ser cardiovasculares cuando se trata de edema agudo del pulmón, arritmias, miocarditis tóxica y musculares renales, la radiomiólisis y asociada a radiomiólisis la insuficiencia renal aguda por nefropatía por mioglobina. Otra complicación es el priapismo, que ya hemos mencionado, aborto, parto pertémito o la retención urinaria. Siguiente, por favor. Y bueno, el protocolo clínico y medio soporte, igual forma, reposo absoluto, elevación de la extremidad que ha sido, que ha sido afectada por la mordedura, la limpieza, la profilaxis antitetánica para ver, ¿no? Como existe un gran mimetismo entre el electrodetismo y tétanos. Entonces, siempre profilaxis. Hay que estar siempre seguros. El manejo farmacológico, como es netamente neurológico, le podemos dar diazepam para controlar los espasmos musculares generalizados, a su vez la ansiedad. ¿Cuánto? 5 o 10 miligramos por endovenoso, variable, dependiendo del paciente. Netamente solamente para controlar los espasmos musculares, ¿no? Gluconato de calcio también para aliviar el dolor muscular y la posibilidad y la tetanía, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento específico? El antiveneno, SALAT, el suero antilactodectus. El suero antilactodectus no está indicado para todos, solamente para los casos moderados, a casos severos debido a sus síntomas sistémicos. La administración es infusión intravenosa lenta, son de 1 a 2 frascos, pero la precaución, lo más claro, es la hipersensibilidad. Hay personas que son hipersensibles y pueden llegar a choques anafilácticos, ¿no? O cualquier otro compromiso. Y el profilaxis y en control es igual al anterior caso. Control ambiental de la limpieza de zonas desordenadas, eliminación de las telas de araña, el sellado de las grietas, entre otros. Las medidas de protección personal siempre van a ser el uso de guantes de manejo de materiales en inspección de calzados, vestimentas antes de su uso, la inspección de calzado y demás, ¿no? Siguiente. Gracias. Ya, ahora vamos a continuar hablando de la picadura por alacrán. Antes de hablar, es importante que reconozcamos o diferenciemos las especies peligrosas de las no peligrosas en cuanto a los alacranes. Tenemos a las especies peligrosas como el Titius trivitatus, que se caracteriza por tener un aguijón de tipo doble y unas pinzas largas y delgadas. Y en cuanto a los alacranes de especie no peligrosa, como por ejemplo el de la especie Botriurus, estos presentan un aguijón más simple, corto y con una sola punta. Y las pinzas son más cortas y más globosas. A nivel del Perú, encontramos las especies más predominantes son Hadruroides lunatus, que se encuentra más que todo en la costa, y el Titius, que predomina en selva y zonas cálidas. En cuanto, sobre el veneno del alacrán, se va a componer principalmente de neurotoxinas, o en otras palabras llamadas también las escorpaminas, que van a ser quienes van a afectar principalmente el sistema nervioso autónomo, generando efectos locales y sistémicos. Dentro de las neurotoxinas, la principal es la alfatoxina. Epidemiológicamente hablando, a nivel mundial existen más de 2.500 especies de escorpiones. Las especies clínicamente importantes son las que se asocian a la familia Botidae y están ampliamente distribuidas en regiones tropicales y subtropicales. Por ejemplo, en América se encuentran las especies que son de Centruroides y Titius. A nivel de la costa, en América del Sur, encontramos las especies como Hadruroides lunatus, y en América del Sur, en la región de la selva, está la especie de Titius. Continuando hablando del veneno del alacrán, esta tiene una vida media de 4 a 13 horas. Su eliminación más que todo es por vía urinaria y biliar, y el volumen de inoculación es de 100 y 600 microgramos. En cuanto al volumen de inoculación, esto es importante porque en los niños
la población pediátrica va a ser la más vulnerable, puesto que al inocular la misma cantidad de veneno, van a haber mayores concentraciones plasmáticas del veneno en los niños. Por eso es que la población pediátrica es la más vulnerable, además de los adultos mayores y de los adultos con comorbilidades. Bueno, a nivel del Perú, la especie con más prevalencia es Hadroides lunatus, que es la que produce la mayoría de los cuadros clínicos que son leves. El Hadroides lunatus es una especie que generalmente no es letal y se han reportado esta especie en regiones como Piura, Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y San Martín. Ahora, en cuanto a la patogenia, una vez que el alacrán inocula su veneno, va a ocurrir que las neurotoxinas van a mostrar una afinidad por los canales iónicos, especialmente sodio y potasio, lo que va a causar que con los canales de sodio, que haya una despolarización sostenida, y con los canales de potasio, que haya una repolarización inhibida o disminuida, lo que va a provocar un aumento de la excitabilidad neuronal, posteriormente una liberación masiva de los neurotransmisores como acetilcolina, adrenalina y noradrenalina, que por último va a causar lo que es la tormenta autonómica, ¿no? Que se representa como un exceso colinérgico, por ejemplo, broncorrea, cialorrea, broncoespasmos, diaforesis, vómitos, y por otro lado una estimulación simpática que puede causar hipertensión, taquicardia y agitación. El veneno, cuando el alacrán pica o se da el envenenamiento, el inicio de los síntomas se da dentro de los 20 a 40 minutos y los sitios más afectados generalmente son los miembros superiores e inferiores. Ahora, las manifestaciones clínicas pueden variar desde síntomas leves hasta cuadros severos. Y estos se van a clasificar en 3 grados de severidad. Los grados de severidad se clasifican en leve, moderado y grave. En cuanto al grado leve, vamos a encontrar síntomas locales como dolor, parestesias o cambios de temperatura. En el grado moderado va a haber una afectación local y de todo el miembro afectado. Va a haber también irritabilidad, prurito nasal y faringio, lagrimeo y cialorrea. En un grado grave se va a poder presentar compulsiones, distensión abdominal, fasciculaciones linguales, disartria, problemas para hablar, visión doble, nistagmo, hipohipertensión, edema pulmonar, priapismo y cambios en el EKG. Para su diagnóstico, principalmente se va a basar en la anamnesis, en segundo lugar en una sintomatología clínica y en tercer lugar antecedentes de que el paciente venga de una zona de riesgo. Segundo, también se tienen que ver los signos y síntomas locales y sistémicos que se presenten en el paciente. También la presencia de un único punto de penetración en la piel, que es un indicio muy característico, y que el paciente puede haber visto el escorpión, ya que en muchos casos también el paciente puede traer el escorpión a la consulta. Ahora, en cuanto al tratamiento, tenemos un tratamiento sintomático y un tratamiento específico. El sintomático es por medio de la aplicación puede ser lidocaína, infiltración de lidocaína al 2% sin epinefrina en una dosis de 1 a 2 mililitros para niños y en adultos 3 a 4 mililitros. O si no, el uso de dipirona en una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas. Y esto aplicarlo en la zona de la picadura. El tratamiento específico es más que todo la administración del suero antiescorpiónico, que varía según la gravedad, como acá, por ejemplo. Pero en el Perú, este tipo de suero no se produce. Vamos a hablar ahora de las mordeduras por garrapatas. La primera enfermedad es la enfermedad de Lyme. Esta principalmente es una infección bacteriana multisistémica. Es considerada una antropozoonosis, es decir, que se va a transmitir de animales al ser humano. El agente causal principal es la bacteria de la Borrelia burgdorferi sensulatu, que pertenece al grupo de las espiroquetas. Desde el punto de vista microbiológico, esta bacteria es gram negativa, tiene forma helicoidal, es microaerofílica y además es difícil de cultivar en laboratorio. También es relativamente larga, lo que va a facilitar la movilidad en los tejidos. En cuanto a su transmisión,
ocurre a través de la picadura de garrapatas del género Ixodes, que además es importante mencionar que la fase de la ninfa va a ser la principal responsable de la transmisión debido a su pequeño tamaño, lo que hace que esta pase desapercibida en la persona. Estas garrapatas suelen encontrarse en bosques, campos y zonas de vegetación donde entran en contacto con los humanos. Ahora, en la parte epidemiológica, los reservorios principales van a ser los animales como aves y pequeños mamíferos, que van a mantener el ciclo de vida de la bacteria en la naturaleza. La enfermedad de Lyme va a tener una mayor prevalencia en regiones como Estados Unidos, principalmente. Luego, en segundo lugar, está en Europa y Rusia, que suelen presentarse también con mayor frecuencia, durante más que todo el verano, que es cuando hay más actividad de la garrapata. En cuanto a la distribución, depende de la especie de la garrapata. Por ejemplo, en Europa y Rusia se encuentra la especie de Ixodes ricinus. En Siberia Oriental se encuentra el Ixodes persulcatus. En Norteamérica, el Ixodes scapularis. Además, se van a presentar factores de riesgo, como por ejemplo las actividades al aire libre, por ejemplo, los cazadores, las personas que acampan o quienes realizan excursiones en zonas rurales. La patogenia de la enfermedad principalmente va a deberse a la transmisión por la picadura de la garrapata infectada. Va a requerir un tiempo de fijación prolongada, más de 24 horas. Lo que va a suceder es que, primero, en la garrapata garrapata infectada, va a haber la migración de lo que es la bacteria Borrelia del intestino a las glándulas salivales. Una vez que llegan a las glándulas salivales, va a haber un cambio en los antígenos de superficie de esta bacteria, lo que va a hacer que haya un aumento de la virulencia y que una vez llegue al humano, o sea, a la persona, se va a volver una bacteria patógena y que se va a diseminar localmente en la piel, causando lo que es el primer signo, ¿no? El eritema migratorio. Luego ocurre una segunda fase donde va a haber una propagación sistémica. Primero por una vía linfática que va a producir adenopatías y luego una diseminación hematógena a otros órganos. Y por último, va a generar una respuesta inflamatoria inicial antes de su seroconversión. Ahora, en cuanto a el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas se van a clasificar en 4 estadios. El primer estadio va a ser de la enfermedad localizada temprana, que, es más que todo, se da ante la inoculación de al menos 48 horas después de la picadura. Y el signo más característico aquí va a ser el eritema migratorio, que va a aparecer en el sitio de la picadura y es clave para el diagnóstico. Además, el paciente va a presentar síntomas gripales como cefalia, rinitis, también linfadenopatías regionales. Y el sitio más afectado generalmente en esta etapa va a ser la piel, por el sitio de la picadura, y el sistema linfático regional. En el estadio 2, que es la enfermedad diseminada temprana, aquí la bacteria ya se ha diseminado por vía sanguínea, por lo que el compromiso va a ser más a nivel sistémico. Aquí los síntomas van a incluir lo que es la fiebre, cefalia, rigidez de cuello leve, mialgias y artralgias. Los sistemas más afectados en el estadio 2 van a ser el sistema musculoesquelético, seguido de el músculo esquelético con 60%, en la piel con 25%, el sistema nervioso con 10% y el corazón con 5%. En el estadio 3, que es la enfermedad diseminada temprana, aquí van a predominar las manifestaciones clínicas, especialmente la artritis de Lyme, que suele ser inflamatoria y asimétrica. También aparecen la neuroborreliosis, que afecta tanto al sistema nervioso central como al periférico. Y aquí los sistemas afectados van a ser más que todas las articulaciones, que pueden ser una o varias, y el sistema nervioso central y periférico, como dije. La última etapa es la etapa crónica, o también llamada el síndrome post-Lyme, que se presenta en algunos pacientes incluso después del tratamiento. Los síntomas son más inespecíficos. Puede presentar fatiga, cefalia, dolor articular, alteraciones cognitivas. Aproximadamente un 10% de los pacientes presentan estos síntomas por más de 6 meses.
Y los sistemas afectados ya pueden ser, bueno, es a nivel multisistémico, ya que tiene una afectación persistente en el 10% de los pacientes. En cuanto al diagnóstico, es principalmente clínico, o sea que se va a basar más que todo en los antecedentes del paciente que haya estado, bueno, que haya sufrido una picadura de garrapata o que haya estado en una zona endémica. También hallazgos físicos como el signo del eritema migratorio, y que en fases, bueno, el otro diagnóstico son que en fases tempranas las pruebas pueden ser negativas. No es muy verídico porque no hay anticuerpos aún. Luego está la confirmación serológica. Principalmente es, en primer lugar, la prueba de ELISA o de EIA para detectar los anticuerpos. Y la prueba de confirmación es la de Western blot, que es la más específica. Ahora, en cuanto al tratamiento, ante las infecciones tempranas localizadas o diseminadas, el fármaco de primera línea va a ser la doxiciclina, 100 miligramos por 14 a 21 días. Pero la doxiciclina está contraindicada para las embarazadas y niños. Por tanto, la alternativa para esa población va a ser la amoxicilina. Luego puede ser también la cefuroxima o la eritromicina. En un 15% de los pacientes van a sufrir lo que es la reacción de Harris-Hesmer. Luego, las alteraciones neurológicas. Pacientes con alteraciones neurológicas los fármacos administrados son ceftriaxona endovenoso por 2 a 4 semanas, cefotaxima, penicilina o doxiciclina como terapia alternativa. Bueno, continuamos con la fiebre maculosa de las montañas rocosas. Siguiente. La fiebre maculosa de las montañas rocosas, también denominada anteriormente como fiebre manchada, es una enfermedad infecciosa sistémica grave, la cual va a ser provocada por la picadura de una garrapata y que va a contener una bacteria, la cual va a ser la Rickettsia rickettsii, un cocobacilo gram negativo, de forma pleomórfica, es decir, que no va a tener una forma específica durante todo su ciclo vital. Esta bacteria, R. rickettsii, va a ser un parásito intracelular obligado, de carácter aerobio, inmóvil, no productor de esporas, y va a tener una reproducción por fisión binaria simple. Con respecto a la epidemiología, esta se va a limitar al hemisferio occidental, abarcando en su mayoría de los Estados Unidos. También va a tener una moderada prevalencia para América Central, sobre todo en México, y una ligera prevalencia para América del Sur. Con respecto a su estacionalidad, esta va a depender significativamente del vector, teniendo altas tasas de incidencia entre los meses de marzo y septiembre, que es debido a que durante estos meses que la garrapata va a encontrarse de forma adulta y de forma activa, pues, picando a las personas. ¿Y qué personas son las que se encuentran dentro del grupo de riesgo? Pues aquellas personas que tengan menos de 15 años y personas que residan en zonas endémicas o visiten estas zonas, ya sea por un carácter laboral o recreativo. Siguiente. Siguiente, ya. Con respecto a la patogenia, R. rickettsii va a vivir en forma comensal con su vector, que va a ser la garrapata, siendo considerado este su hospedero principal o su reservorio principal, y considerado su reservorio secundario, pues los canes, ya que las garrapatas pueden infestar las pieles de estos animales. La transmisión de R. rickettsii va a ser, como se dijo, mediante la picadura de la garrapata con la liberación de la bacteria mediante las glándulas salivales, que va a entrar en contacto con los vasos térmicos, los vasos capilares térmicos. La diseminación, pues, R. rickettsii va a tener que llegar al torrente sanguíneo y lo va a hacer mediante los vasos de pequeño calibre y también por vía linfática. Y ya en el torrente sanguíneo va a afectar lo que va a ser las células endoteliales de los capilares, provocando un aumento de la permeabilidad capilar y generando una fuga masiva de glóbulos rojos y glóbulos blancos. La proliferación, pues, R. rickettsii va a inducir su propia fagocitosis, y ya dentro del fagocito va a escapar de la vacuola fagocítica, llegando a estacionarse en el citosol, que es en este lugar donde va a generar o va a provocar su reproducción, como se dijo, es por fisión binaria simple, y va a ser expulsada mediante exocitosis para poder infestar a las células contiguas, células directas o células vecinas. Siguiente. Siguiente.
Con respecto al cuadro clínico, va a haber la presencia de una triada diagnóstica, la cual va a ser de poca ayuda, ya que solo se va a encontrar en el 3% de los pacientes, y esta se va a caracterizar por fiebre, cefalea intensa y exantema. Va a tener un periodo de incubación de 12 a 14 días, con un promedio de 7. Van a existir ciertas manifestaciones sistémicas, las cuales van a ser poco sugerentes, ya que se va a caracterizar de un malestar general, asociado también a cefalea y mialgia, que va a ser muy frecuentes. Con respecto a las manifestaciones cutáneas, el componente clínico de mayor importancia va a ser el rash, el cual se va a encontrar en el 90% de los pacientes, más no va a ser un signo patognomónico, ya que su presencia no nos va a ser indicativo de diagnóstico definitivo. La fiebre manchada también va a iniciar como una mácula y va a progresar en forma papular o petequial, inclusive también a una pápula vesiculada. Y la aparición de estas exantemas van a estar en los tobillos y en las muñecas y van a progresar hacia el tronco de forma proximal. En el apartado cardiovascular y pulmonar es poco frecuente hallar la presencia de miocarditis, y con respecto al pulmón, debido al aumento de la permeabilidad, se va a generar un edema pulmonar no cardiogénico y va a poderse hallar riquetis en los septos alveolares. Con respecto al apartado gastrointestinal y renal, gastrointestinalmente va a generar cuadros de diarrea y malestar estomacal, y en el apartado renal, en casos severos, se va a provocar una necrosis tubular aguda e insuficiencia renal crónica, aguda digo, y en casos moderados va a hallarse un aumento del nitrógeno sérico en los pacientes. Con respecto a las manifestaciones neurooculares, la cefalea severa va a ser el síntoma de mayor prevalencia, y para el apartado ocular, cualquier signo de inflamación oftálmica acompañada de antecedentes como las zonas endémicas no va a ser muy sugestivo de diagnóstico para fiebre manchada. Siguiente. Con respecto a la evolución, bueno, como se mencionó, la incubación, que va a ser de 2 a 14 días, en el cual el paciente va a cursar de forma asintomática, va a ser seguida de una fase prodrómica de 1 a 3 días, que va a aparecer de forma inespecífica, ¿no? Como se dijo, un malestar general, acompañado con cefalea y mialgia, que van a ser los más frecuentes. Va a seguir una fase estantémica, que va a ser ya la manifestación de vasculitis, que va a ubicarse en las muñecas y en los tobillos, y continuarse luego con una fase crítica. ¿Por qué crítica? Porque es que si no aplicamos tratamiento, es que se va a progresar. Y va a progresar como manchas que van a volverse ya moradas debido a una hemorragia continua, y la aparición también de edemas y hipotensión severa. Con respecto a las complicaciones, en las complicaciones neurológicas va a haber una vasculitis cerebral que va a desencadenar encefalitis, confusión, delirio, convulsiones, coma y edema cerebral masivo. Complicaciones respiratorias, va a aparecer un edema pulmonar no cardiogénico y también SIDRA, síndrome de distrés respiratorio agudo. Complicaciones cardiovasculares, muy común hallar un shock distributivo, también una trombocitopenia, y en casos terminales ya una coagulación intravascular diseminada, SIT. Y complicaciones musculoesqueléticas, es común hallar la gangrena y necrosis isquémica de zonas distales del cuerpo, y en pacientes que logren sobrevivir hasta este estadio, se va a requerir lo que va a ser excisiones de piel, tejido muerto, y en el peor de los casos, amputaciones de miembro completo. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, esto se va a basar empíricamente en el examen físico y en la recopilación de datos epidemiológicos. Las pruebas de laboratorio no van a servir de ayuda, ya que van a tardar mucho tiempo en arrojarnos resultados positivos. Pero ¿qué pruebas de laboratorio van a ser de mucha utilidad? Pues el gold estándar va a ser los anticuerpos fluorescentes indirectos, el cual va a considerarse positivo cuando se tenga un resultado de igual o mayor a 1,64, que va a ser detectado dentro de los primeros 7 a 10 días de desarrollo de las lesiones térmicas. Va a tener una sensibilidad del 94%. La atención inmunohistoquímica de antígenos riquetes también va a ser de mucha ayuda, ya que va a tener una sensibilidad del 70%. Y también va a servir únicamente para etapas agudas. Es decir, que estas pruebas de laboratorio únicamente se tienen que realizar en fase aguda de la enfermedad. El fármaco de elección va a ser primeramente la doxiciclina, que dependiendo del autor o del libro de referencia, se va a tener una dosis inicial de 200 miligramos, con un mantenimiento de 100 miligramos cada 12 horas,
con una duración de 5 a 7 días. El fármaco de segunda línea va a ser el cloranfenicol con una dosis de 50 a 75 miligramos kilogramos por día, cada 6 horas, con una duración de 7 días. La vía de administración del fármaco va a ser dependiendo de la severidad del caso. Para pacientes estables, normales, se recomienda por vía oral, y para pacientes graves, la vía intravenosa es la mejor. ¿Qué pronóstico se tiene? Pues en caso que se haya dado el antibiótico antes del 5.º día, que esto cuando comience la fase crítica, el pronóstico va a ser excelente, ya que va a haber remisión de la mayoría de los síntomas, sobre todo la fiebre, en un periodo de 24 a 48 horas. En caso que no se da tratamiento, la mortalidad es algo leve, con un 20 a 30%, pero van a haber secuelas de importancia como las amputaciones y pérdida total de los miembros y de la audición. ¿Qué medidas preventivas se sugieren? Bueno, primeramente no existe una vacuna, y como medida de prevención, en caso que se visite unas zonas endémicas o zonas forestales, pues el uso de repelentes que contengan la dietiltoluamida DET, que puede ser aplicado en la superficie de la piel. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la anaplasmosis humana. Siguiente. Esta va a ser una enfermedad febril aguda que va a ser de origen zoonótico, que de la misma forma va a ser producida por la picadura de una garrapata, que nos va a transmitir una bacteria denominada Anaplasma phagocytophilum, que va a ser un cocobacilo radioactivo, de la misma forma intracelular obligado, aerobio, inmóvil, y este sí va a ser formador de esporas. Con respecto a la epidemiología, va a habitar principalmente en zonas del hemisferio norte, en zonas templadas. Su estacionalidad va a estar ligada al vector de la misma forma, con picos de incidencia entre mayo y agosto, que es cuando la garrapata va a estar en forma adulta y activa picando personas. ¿Qué garrapatas van a estar involucradas? Esto depende de qué zona se hable. Para Europa se va a tener la Ichthys ricinus, y para Norteamérica la Ichthys scapularis. Siguiente. ¿Cómo va a ser la patogenia de esta enfermedad? Primeramente no se conoce con exactitud cómo va a ser la completa fisiopatología, pero se conoce que posterior a la picadura de garrapata con la inoculación de la bacteria, que va a llegar al torrente sanguíneo mediante vía linfática o vía hematógena mediante vasos de pequeño calibre, va a tener una principal predilección para los neutrófilos, para los leucocitos neutrófilos, que van a ingresar mediante la interacción de proteínas de superficie con receptores del huésped. Una vez ya dentro del neutrófilo, esta lo que va a hacer es evadir al sistema inmune, prolongando su apoptosis mediante la inhibición de la fusión fagosoma-lisosoma, generando un daño tisular crónico por la continua producción de la bacteria, y también por una respuesta inmunopatológica sostenida que va a generar una liberación de citoquinas proinflamatorias y una inducción de hepatocitopenia por secuestro esplénico y destrucción periférica. Es común también hallar en zonas bajas agudas un acumulado en el citoplasma de los neutrófilos, denominamos múrulas, que se pudo ver en la imagen anterior. Siguiente. El cuadro clínico primeramente va a tener un periodo de incubación de 5 a 14 días. El periodo clínico, en la fase aguda va a ser indiferenciada, no va a haber ningún signo de alerta. Se va a caracterizar por una fiebre súbita alta, en la cual va a ser superior a 38.5 grados Celsius, y acompañado de escalofríos, cefalea intensa de carácter frontal. Otros síntomas que pueden hallar es la mialgia generalizadas y algunos síntomas gastrointestinales, como pueden ser las náuseas y los vómitos en los pacientes. Es algo común hallar en el examen físico también una leve esplenomegalia y esplenomegalia. Es de importancia saber que menos del 10% de los pacientes van a tener la aparición de RAS, y su presencia va a ser únicamente mala, ya que va a retrasar el diagnóstico. Siguiente. Siguiente, ya. Con respecto a la evolución, se tiene dos casos. En caso que se haya recibido tratamiento, va a haber una remisión de la efervescencia, es decir, de síntomas febril, entre 24 y 48 horas, y también una recuperación hematológica, ya que van a haber la remisión de los cuadros de trombocitopenia y leucopenia, que viene a ser la plancitopenia. En caso que no se lleve a tratamiento, va a haber un curso prolongado de la enfermedad que va a durar de varias semanas, y se va a caracterizar de una fiebre remitente y una debilidad motor extrema.
para pacientes los cuales se encuentran dentro del grupo de riesgo, ya sea que tengan más de 60 años, se encuentren inmunocomprometidos, puede haber la aparición de una prostración crónica acompañada de síntomas sistémicos. ¿Qué complicaciones se tienen? Pues con respecto a complicaciones respiratorias, el hallazgo de sidra e insuficiencia respiratoria. Complicaciones renales va a haber en casos severos o terminales, la aparición de lesión renal aguda. Complicaciones hemodinámicas, la hipotensión debido a la continua hipovolemia. Y complicaciones neurológicas, principalmente se va a hallar en casos severos la meningoencefalitis. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, la forma va a ser de forma empírica, relacionando la sospecha clínica con la recopilación de datos epidemiológicos. ¿Con qué pacientes vamos a tener sospecha? Aquellos que tengan una fiebre súbita, post-actividades que se encuentren en el aire libre o una visita a zonas endémicas. El laboratorio también va a ser de ayuda. Para el laboratorio clásico se va a tener frecuentemente la trombocitopenia, leucopenia y aumento de transaminasas, ya que también puede afectar al hígado, más su presencia no va a ser patógenomónica. Con respecto a exámenes de laboratorio específicos, se va a tener al gold standard, que va a ser el cultivo a partir de sangre, que tiene que ser realizado en fase aguda, y también el procesamiento por extracción de tubos con ECTA preservada a temperatura ambiente menor a 48 horas, o también congelada a menos de 20 grados Celsius antes de la inoculación. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Una farmacoelección de la misma forma va a ser la doxiciclina, la cual va a ser una dosis de 100 miligramos cada 12 horas con una duración de 7 a 14 días, y como segunda línea se tienen fármacos de la familia quinolonas y rifampicinas. Dentro de las quinolonas se tienen la ciprofloxacina, ofloxacina y levofloxacina. La vía de administración va a ser la misma en caso de pacientes severos, vía intravenosa, y en caso de pacientes estables, vía oral. El pronóstico de esta enfermedad es totalmente bueno, ya que menos del 1% fallece, y en caso de que no se haya dado tratamiento, va a ser la resolución de forma precoz y activa. Con respecto a la profilaxis, de la misma forma no va a existir una vacuna y se va a recomendar el uso de indumentaria que proteja todas las zonas de la piel y el uso de repelentes que puedan ser aplicados en las superficies dérmicas. Siguiente. A continuación voy a hablar de las picadoras de himenópteros. Siguiente. Los himenópteros son de los grupos de insectos más grandes que existen, y la mayoría de estos son inofensivos y viven en la naturaleza cumpliendo funciones ecológicas. Pero los himenópteros de importancia médica existen y son los que han desarrollado un aguijón en su órgano para poner huevos, y estos lo usan como un mecanismo de defensa. Y al picar, inyectan veneno a su víctima y causan reacciones alérgicas locales y sistémicas, como la anafilaxia, las cuales eh, tienen alta mortalidad y pueden llegar a la muerte. Ejemplos de estos himenópteros peligrosos son la familia Apidae, es decir, las abejas, la familia Formicidae, como las hormigas, y la familia Vespidae, que son las avispas. Especialmente entre ellas destaca las abejas, como la llamada la abeja africanizada, la cual es una variante caracterizada por tener comportamientos mucho más agresivos respecto a las personas, y suelen atacar en enjambre, lo cual genera una gran toxicidad en sus víctimas. Siguiente. Patogenia. Primero debemos conocer las características del aguijón de los himenópteros. Por ejemplo, en las abejas tienen aguijones con espinas, los cuales se quedan atrapados en la piel tras picar, y estas mueren después de hacerlo. En el caso de las avispas tienen aguijones lisos, los cuales les permiten picar varias veces. Y las hormigas, que tienen aguijones curvados, que son dentados, y también les permiten hacer múltiples picaduras. Respecto a la composición del veneno de las abejas, este está formado por melitina, la cual es una sustancia que induce la liberación de histamina y provoca daño celular. La fosfolipasa A2, que es el más importante, que es un alergeno mayor que degrada los fosfolípidos de las membranas celulares, y esto facilita la liberación de agentes proinflamatorios. La hialuronidasa, que degrada el ácido hialurónico para facilitar la difusión del veneno. La apamina, que es una neurotoxina, y aminas como la histamina y la serotonina. En cuanto al veneno de las avispas, contiene lo mismo que de las abejas,
pero también agrega serotonina, acetilcolina y citocinas proinflamatorias. Y el veneno de las hormigas contiene el alcaloide piperidina, el cual causa necrosis cutánea y liberación de mastocitos. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de daño del veneno de los himenópteros? Mm, eh, Estas se dan por reacciones inflamatorias locales, ya, las cuales son producidas por las proteínas de bajo peso molecular, como la hialuronidasa y la histamina, la cual va a inducir el reclutamiento de bradycinina y otros factores vasodilatadores que van a provocar vasodilatación local en la zona de la lesión, y pues se produce una respuesta inflamatoria que se manifiesta como dolor, rubor, un calor y edema local. Pero estas se autolimitan en el 90% de los casos y no pasan a ser reacciones tan severas. Sin embargo, en otras personas estas causan reacciones sistémicas de gran severidad. Siguiente. Tales son las reacciones sistémicas, o que realmente son reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E, por hipersensibilidad tipo 1 o hipersensibilidad inmediata. Y esta provoca reacciones inflamatorias mucho más extensas. ¿Y cómo se da esto? Como vemos en la imagen, el veneno actúa como el alergeno, el cual es captado por células presentadoras de antígenos, macrófagos, células dendríticas. Y estas lo presentan a los linfocitos TH2, que van a inducir el llamado de citocinas proinflamatorias, como interleucina 4, 5 y 13, los cuales van a activar a los linfocitos B, y va a haber una gran producción de inmunoglobulina E específica, que va a estar, que va a estar en los granulocitos, en los mastocitos. Y una vez se produce una reinfección, va a haber una gran degranulación de los mastocitos, y estos van a provocar una masiva producción de agentes vasodilatadores, por lo cual va a haber una vasodilatación sistémica masiva que va a llegar a un shock anafiláctico, al igual que va a haber broncoconstricción, lo cual corresponde al shock anafiláctico, el cual tiene una alta tendencia a la muerte. Siguiente. Epidemiología. Las picaduras por himenópteros constituyen un problema de salud pública a nivel mundial, ya que estos insectos están distribuidos en todo el mundo. Se estima que entre el 56 al 94% de la población general ha experimentado al menos una picadura a lo largo de su vida. Pero la prevalencia de estos, de inmunoglobulina específica, se da solo en ciertas personas. Varía entre el 9 y el 27% de la población las que han tenido esta sensibilización por inmunoglobulina E. Y a pesar de ello, solo entre el 0.3 al 3% de estas experimentan reacciones sistémicas y llegan a la anafilaxia. Y a pesar de este porcentaje, la anafilaxia sigue siendo una causa de muerte bastante recurrente, y se aproxima que en Estados Unidos mueren 62 personas por picaduras de estos insectos por año, por lo cual también es un problema de salud pública. En cuanto a la epidemiología en Perú, estos insectos existen en Perú, especialmente las abejas africanizadas en la costa y en la selva. Es por esto que siempre desea tener medidas de prevención frente a estos insectos. Y especialmente las abejas africanizadas y las hormigas del género Solenopsis, o también llamadas hormigas rojas u hormigas de fuego. Otros factores de riesgo es la actividad agrícola, especialmente porque estos insectos suelen permanecer más en las épocas de verano y primavera por la floración, como las abejas. Y también hay factores ocupacionales, como en el caso de los agricultores y apicultores, que están constantemente expuestos al aire libre, donde abundan más de estos insectos. Siguiente. El cuadro clínico. La manifestación más común es la reacción inflamatoria local en el 90% de los casos, la cual se caracteriza por autolimitarse en 24 horas. Esto se presenta como un eritema de menor a 10 centímetros y presenta los signos clásicos de la inflamación, como calor local, dolor, edema, rubor. En cambio, en personas que son alérgicas al veneno de los himenópteros, presentan reacciones locales extensas. La primera es que son sensibilizados. Esta reacción persiste entre 3 a 7 días y presenta eritemas mayores a 10 centímetros, con las mismas manifestaciones: calor local, dolor, edema y rubor. Siguiente.
Por otro lado, las reacciones sistémicas o la anafilaxia se da en personas que ya han sido sensibilizadas y son alérgicas al veneno. Y esta se clasifica según la gravedad de los casos. El grado 1 simplemente tiene síntomas dérmicos, como prurito, eritema, urticaria, que es como una reacción local extensa, pero más grave. El grado 2, los mismos síntomas dérmicos, y agregando síntomas sistémicos como gastrointestinales, náuseas y cólicos, respiratorios, rinorrea, estridor laríngeo, disnea y taquicardia. En grado 3, los mismos síntomas térmicos, los náuseas pasan a ser vómitos, los cólicos a diarrea, hay broncoespasmo y cianosis. Y en cuanto a la circulación, aparece la hipotensión, lo cual es inicio del shock anafiláctico. Y finalmente, el grado 4, que es el más severo, los síntomas térmicos, hay vómitos, diarrea y paro respiratorio, paro cardiovascular, lo cual es una severa emergencia y se ve que hay una muerte inminente. Otro signo de los síntomas térmicos es el angioedema. Hay inflamación de los párpados, de la cara, de la boca, como se puede ver en esa imagen. Siguiente. Y finalmente la reacción tóxica. La reacción tóxica, aparte de la reacción sistémica, se da en personas que no necesariamente tienen que ser alérgicas, sino que han sido picadas múltiples veces por los mismos insectos, más de 50 veces en niños y más de 500 en adultos. Por lo cual va a haber una muy alta carga del veneno, los cuales van a producir síntomas como taquicardia, náuseas, vómitos, cefalea, astenia, síndrome constitucional, entre otros. Y esta reacción es la que tiene más tendencia a realizar complicaciones como insuficiencia renal aguda, alteración hepática y rhabdomiólisis. Siguiente. El diagnóstico. La primera pieza fundamental es la evaluación clínica. Se debe identificar al insecto. En el interrogatorio se debe preguntar al paciente si fue una abeja o una avispa para saber la etiología, saber el tiempo de enfermedad, el número de picaduras y la localización. Y en el examen físico siempre evaluar la lesión inflamatoria y buscar los signos de anafilaxia y para clasificar y prevenir complicaciones. En cuanto a pruebas de laboratorio, se toma una muestra de sangre y se evalúa la tritasa sérica, el cual es un marcador de activación y de granulación de los mastocitos, lo cual ocurre en la hipersensibilidad tipo 1. Y esta se recomienda medirla unas 6 horas después de la picadura. Y también la inmunoglobulina específica que permite detectar la sensibilización frente a los venenos de los himenópteros. Siguiente. Las pruebas cutáneas que son consideradas el gold estándar para diagnosticar el veneno por himenópteros, como el prick test, que es una prueba rápida y sencilla que se realiza en 15 a 20 minutos y segura. Consiste en echar gotas de diferentes alergenos y venenos de insectos en la piel del paciente y esperar a que se produzca una reacción alérgica. Y cualquiera de ellas que sea positiva ayuda a identificar cuál es la etiología de este veneno. Y la intradermorreacción, que ayuda a identificar la hipersensibilidad a alergenos por el mismo método. Y en cuanto a exámenes complementarios, se puede pedir hemograma para evaluar si hay eosinofilia, cuál es el signo de alergias, función renal para ver si hay insuficiencia renal aguda y marcadores musculares como la CPK para la rhabdomiólisis. Siguiente. Evolución y pronóstico. El pronóstico de picadoras por himenópteros es bastante bueno, ya que en el 90% de los casos las reacciones locales se autolimitan y no requieren medicamentos, además, o simplemente medicamentos sintomáticos. En cambio, las reacciones locales extensas requieren tratamiento sintomático de la misma forma. Pero sigue siendo una complicación que haya personas alérgicas y que pueden desarrollar anafilaxia y un shock anafiláctico, el cual tiene alta mortalidad. Y es por esto que siempre se debe evaluar precozmente al paciente para evitar estos casos y se recomienda que estos pacientes que ya tengan un antecedente de reacción anafiláctica carguen con un autoinyector de epinefrina, lo cual les va a ayudar mucho a reducir a mejorar su pronóstico. Siguiente. En complicaciones, el más común es el shock anafiláctico, del cual ya hemos hablado. Es la complicación más grave y la principal causa de mortalidad, la cual
lo cual, como ya mencioné, es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 inmediata y mediada por inmunoglobulina E. Se presenta como hipotensión severa, broncoespasmo, como compromiso de la vía aérea y colapso circulatorio. Las otras complicaciones están relacionadas a las reacciones tóxicas, como la falla renal aguda, la cual es secundaria a la hemólisis o rhabdomiólisis que provoca necrosis tubular aguda y simplemente se manifiesta como oliguria o anuria. Es por ello que es importante evaluar la función renal. Las infecciones de piel y partes blandas, lo cual es más común en picaduras por abejas, ya que estas suelen dejar el aguijón dentro de la piel y esto permite alguna alteración de la flora e infecciones, principalmente bacterianas como por Staphylococcus aureus o Streptococcus. Síntomas, manifestaciones como calor, rubor, dolor y edema. Los signos clásicos de la inflamación. Siguiente. Y por último está el infarto del miocardio o también llamado el síndrome de Cougnis. ¿En qué consiste esto? Es una complicación poco frecuente, pero también es importante. Es el infarto del miocardio que ocurre por una reacción alérgica en un paciente que tiene antecedente de enfermedad coronaria, ya que en el shock anafiláctico va a haber vasospasmo coronario y también ruptura de una placa aterosclerótica, por lo cual corre el riesgo de sufrir infarto, con las manifestaciones comunes como angina de pecho, arritmia o síndrome coronario, sudoración profusa, ansiedad del paciente, entre otras. Siguiente. Un tratamiento. Para las reacciones locales, primero se debe retirar el aguijón cuando esté dentro de la piel. Ahora, no se debe usar pinzas, sino se debe realizar un raspado con una uña o con un objeto, comúnmente una tarjeta de crédito. ¿Por qué sucede esto? Porque el veneno de las abejas contiene un saco de veneno que al romperse puede liberar una gran cantidad de veneno y producir una reacción tóxica. Es por esto que no se recomienda el uso de las pinzas. Medidas físicas, aplicar hielo y compresas frías para la lesión inflamatoria. Y en cuanto a farmacoterapia, antihistamínicos H1, como la cetiricina, 10 miligramos por día, o loratadina vía oral. Analgesia, AINES, ibuprofeno de 500 a 600 miligramos vía oral para el dolor. Y según la clínica, corticoides de vía oral, como la prednisona, 5 miligramos por kilo, solo cuando hay reacciones locales extensas. Pero no se recomienda el uso de corticoides tópicos porque su absorción no ayuda a reducir la inflamación. El tratamiento para las reacciones sistémicas se usa el protocolo ABCD, el cual es una emergencia. Primero, el soporte ventilatorio. Se debe realizar intubación endotraqueal de forma inmediata porque el masivo broncoespasmo que sucede compromete mucho la vía aérea, lo cual es mortal. El soporte hemodinámico, de primera línea, se usa epinefrina vía intramuscular en la cara anterolateral del muslo. La dosis en niños, 0.01 miligramos por kilo, máximo 0.3 miligramos, y para adultos 0.5 miligramos. La epinefrina actúa de forma muy rápida y va a producir la vasoconstricción, combatiendo la anafilaxia y controlando la presión arterial. Los bloqueadores H1 y H2, como difenhidramina, de 1 a 2 miligramos por kilo en vía endovenosa, y corticoides sistémicos, metilprednisolona, de 1 a 2 miligramos por kilo vía endovenosa. Siguiente. Y para las reacciones tóxicas, el tratamiento es soporte de NUCI, ya que estos pacientes requieren monitorización hemodinámica continua debido a las múltiples complicaciones que pueden suceder. Hidratación, equilibrio ácido-base, dar hidratación profusa de 3 a 6 litros por día para prevenir la rhabdomiólisis. Y la depuración extracorpórea, es decir, la diálisis, en caso de pacientes que tengan insuficiencia renal aguda y donde haya un desequilibrio electrolítico o ácido-base. Siguiente. Y finalmente, la profilaxis. Primero, la educación sanitaria y medidas conductuales. Se debe educar a las personas sobre la evitación de atrayentes, es decir, cuando estén al aire libre, no usar perfumes, lociones, jabones, cosméticos que sean fragantes y puedan atraer a las avispas o a las abejas. En cuanto a la vestimenta, cuando se está al aire libre, se recomienda usar pantalones largos y mangas largas para evitar la gravedad de estas picaduras. Y el comportamiento ante el insecto. ¿Qué hacer cuando te encuentras con una avispa o una abeja? Primero, no hacer movimientos bruscos, no correr o intentar atacar a estas abejas porque no sirve. Simplemente mantener la calma y alejarse lentamente.
y si se descubre un nido o panal de abejas, alejarse completamente, y el retiro de estas debe realizarlo un personal capacitado. El protocolo para pacientes alérgicos, para aquellos que ya tienen antecedentes de una reacción sistémica, son tener siempre autoinyectores de adrenalina y deben tener la educación necesaria para aplicarlos en ellos mismos, vía intramuscular en la cara anterolateral del muslo, incluso si es a través de la ropa. Identificación médica, que es un brazalete o collar de alerta médica que avisa en caso de que un paciente se desmaye tras una picadura. Y finalmente, la protección de las poblaciones de riesgo. Para los agricultores y los apicultores, el uso constante del EPP en el trabajo. Mamelucos de tela gruesa; para los apicultores, caretas con malla fina, guantes y botas. Y finalmente, la inmunoterapia, que es más dirigida para los apicultores que son alérgicos y requieren una desensibilización al veneno de los himenópteros. Y esta es la única opción de permitirles continuar con su labor profesional de forma segura. Siguiente. Eso es todo sobre los himenópteros. Bueno, tenemos picadura por sifonópteros. Siguiente, esta picadura por sifonópteros. Tenemos que las picaduras de pulgas son causadas principalmente por sifonópteros, que es un grupo de insectos hematógenos sin alas conocidos por su notable capacidad de salto, ¿no? También esto va a manifestarse como pápulas pruriginosas que suelen aparecer en los tobillos, pero también en otras partes expuestas del cuerpo, en las zonas infestadas. Siguiente. Dentro de la transmisión de enfermedades que puedan causar estas pulgas, tenemos lo que es la peste bubónica, ¿no? Que recordamos que es la más grave, y aunque actualmente es un poco rara, síntomas: vamos a tener fiebre alta, ganglios inflamados, que son los bubones clásicos, y pueden transmitirse por picaduras de pulgas infestadas, ¿no? Generalmente que vienen a ser de los roedores. También vamos a tener lo que es la bartonelosis, que las pulgas pueden infectar al gato y este luego transmite al humano, ¿no? A través del arañazo del gato. Y como síntoma principal vamos a tener ganglios inflamados cerca de la lesión, fiebre, leve malestar general, y también vamos a tener, entre otras enfermedades, lo que es el tifus marino. Las pulgas vienen a ser los vectores principales de las ratas o de los gatos. Y como síntoma principal vamos a tener lo que es la fiebre, dolor de cabeza, malestar general, rash, y es la riqueciosis más asociada a pulgas, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener medidas locales, vamos a hacer un lavado de la zona con agua y jabón, aplicar compresas frías, las cuales van a disminuir la picazón y la inflamación. En cuanto a la colocación de histamínicos, también nos van a ayudar a controlar el prurito, como la loratadina y cetiricina. También vamos a tener un manejo con corticoides tópicos, y si hay una infección secundaria, se puede requerir el uso de antibióticos tópicos u orales, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, el control ambiental, lo que es lavar la ropa de cama, aspiración de colchón, alfombras, y tratar a las mascotas que actualmente tengan pulgas. Siguiente. Vamos a tener como segundo tema picaduras por serpientes. Siguiente, dentro de la definición principal vamos a tener que la mordedura de serpiente, conocida como ofidiismo, es el síndrome que es causado por la inoculación de sustancias venenosas de algunas de las serpientes. En el Perú, los nombres de las serpientes están relacionados con las áreas geográficas, y cada una adopta un nombre diferente, ¿no? Así vamos a tener el género Lacheis, conocido como Xuxupe, que se encuentra solo en la selva, y el género Crotalus, que se conoce como cascabel, ¿no? Se encuentra en Sandia, en Puno, y Tambopato, ubicado en Madre de Dios. Y los géneros Otrops, conocido como Yergón, y Micrucus, conocido como corales, que se encuentran en la costa, sierra y selva, ¿no? Que van a ser características por sus colores. Siguiente. En cuanto a síntomas, vamos a tener locales, ¿no? Aparecen en minutos o quizás en horas. Va a producir dolor, edemas, eritema local, equimosis, hematomas, ampollas, necrosis y adenopatías regionales. Y en cuanto a síntomas sistémicos, vamos a presentar malestar general, náuseas, vómitos, diaforesis, mareo, lipotimia, taquicardia, hipotensión, ¿no? En el caso más graves. Siguiente. Vamos a tener signos y síntomas según el tipo del veneno. Este veneno va a ser, si
Si es un veneno proteolítico o hemotóxico, vamos a tener lo que va a causar un efecto más daño vascular, más alteraciones de la coagulación, ¿no? Vamos a tener epistaxis, hematuria, sangrado en la zona de la herida, problemas de colopatías. Si es neurotóxico, vamos a tener lo que es un efecto en cuanto a bloqueo neuromuscular. Vamos a tener tosis palpebral, visión borrosa, disartria, disfagia, debilidad generalizada, en algunos casos parálisis respiratoria, y si es miotóxico, el efecto va a ser destrucción netamente del músculo, ¿no? Va a provocar lo que es un dolor muscular generalizado, debilidad, orina oscura, presencia de mioglobinuria, elevación, perdón, del CPK y riesgo de insuficiencia renal. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener en diferentes áreas antes del hospital lo que es inmovilizar la extremidad, mantener al paciente en reposo, trasladar urgente y no uso de torniquetes, no realizar ninguna succión ni cortes a la herida. En cuanto al hospital, lo que es lo principal es el suero antiofídico, ¿no? Que es el tratamiento específico, el más importante, ya que va a neutralizar el veneno y se va a indicar solamente si hay un edema progresivo, sangrados, alteración de coagulación, síntomas neurológicos y compromiso sistémico. Y aparte de nuestro suero, vamos a tener el manejo de soporte, ¿no? Analgésicos, hidratación, antibióticos y manejo de complicaciones en casos de hemorragia, insuficiencia renal o parálisis respiratoria, ¿no? Siguiente. En cuanto al pronóstico, los factores que condicionan a un peor pronóstico son la mayor longitud del animal atacante, la administración tardía de este suero y el paciente menor de 9 años, ¿no? Un infante, y el inicio de tratamiento tardío después de 8 horas del accidente, ¿no? La mortalidad se ha asociado a pacientes mayores de 50 años y un diagnóstico tardío de complicaciones, y lo que es la amputación del miembro afectado es una de las secuelas más temidas que se encuentra relacionada con alteración de coagulación. Siguiente. Bueno, ahora para finalizar tenemos dentro de las conclusiones que las lesiones producidas por arácnidos, eminópteros, afaníperos y reptiles muestran una gran variedad de mecanismos que incluyen la inoculación de veneno, reacciones alérgicas e infecciones secundarias. Esto hace que el abordaje clínico deba adaptarse a cada tipo de agresor, ¿no? Recordemos que estos arácnidos y reptiles, el veneno es su principal factor de daño, pudiendo causar efectos locales y sistémicos graves. En cambio, relacionado a los seminópteros, la gravedad suele depender de la respuesta alérgica del paciente. Los afaníperos, las pulgas, no solo producen irritación cutánea, sino que también pueden actuar como vectores de enfermedades infecciosas, lo que incrementa aún su relevancia en la salud pública. Y la identificación temprana del tipo de mordedura o picadura permite un manejo adecuado, que puede incluir un tratamiento sintomático antivenenoso o tomar las medidas de soporte vital en casos graves, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Bien. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. A ver, ¿sus compañeros tienen alguna pregunta? Bien. Vamos a ordenarnos un poco. Lo que sí tienen que repasar y leer, y de donde se van a basar la mayoría de preguntas, es de la norma que dicta el manejo de los accidentes tanto por arácnidos como por ofídeos, en la misma norma técnica, porque de ahí salen las conductas terapéuticas. ¿Listo? Dentro de todos los artrópodos que han tocado, nos interesan pocos. ¿Listo? Por ejemplo, todos los que son enfermedades por vectores, cuando hablamos, por ejemplo, de Lyme, otro tipo de anaplasmosis y demás, esos los hemos visto casi directamente con los gérmenes propiamente responsables. Entonces, repetirlo no tendría mucha utilidad. ¿Listo? Lo que sí vamos a centrarnos es en los arácnidos importantes. A la cabeza, el oxocelismo. El oxocelismo sí da mortalidad, ojo. Si bien aquí en exposición han dicho que no hay mortalidad, es falso. Hay mortalidad, sobre todo en el sur del país. Acá ha habido mortalidad por oxocelismo hace poco, hace 2, 3 años. Había un caso con mortalidad por loxoceles. En Arequipa han habido casos con mortalidad. Ha habido un número importante, antes del desarrollo de la normativa, de casos de mortalidad asociada al loxocelismo en menores.
Entonces, es algo de tener cuidado. La forma visceral es la que generalmente termina de matar al paciente. La que más van a ver es la forma cutánea. Y revisen bien la cronología. Les han puesto un bonito dibujo esquemático, porque es importante a la hora de tener el diferencial. No muchos pacientes vienen con su araña. Entonces tenemos que recordar cómo es la cinemática de la mordida, porque puede ser que haya sido agredido por otro arácnido no venenoso o por otro insecto y no va a desarrollar esta placa divedoide. Entonces, si yo no encuentro la lesión, teniendo en cuenta que ha pasado más de 24 horas de la mordida supuesta, entonces pues puedo ir descartando ciertas patologías. Recordar cómo se administra el antisuero, en este caso el, para el Loxoceles, porque eso siempre se pregunta. La norma explica bien las dosis y cómo administrar. ¿Qué más les digo? La Actrodectus sí es importante, es raro, no es muy usual, pero sí hemos tenido en este hospital algún caso alguna vez. Siempre con señal diferencial, la clínica es completamente opuesta a lo que vamos a encontrar en el loxocelismo, ¿no? El dolor es lo que va a primar, a diferencia del otro. En cuanto a lo que son abejas, avispas, hormigas, la mayoría se sintetiza en reacción alérgica y si hay o no, shock anafiláctico. En otros países no es tan común la alergia a avispas severa en nuestro país, pero sí en otros medios es mucho más frecuente. Y el tratamiento, pues como lo han mencionado, con epinefrina rápido, es la mejor opción. Entonces, recordar, es poco probable que sea motivo de pregunta, pero sí como parte de la práctica deben de saber cómo frenar una crisis alérgica de ese tipo. Probablemente esto lo vayan a ver a más detalle cuando lleven otros cuadros de medicina, en la parte de dermatología. Ofidios nos interesa, si ustedes se van a trabajar a la selva a hacer sus serums, el ofidismo es bastante importante y da mortalidad. Lo que se va a preguntar van a ser casos clínicos, quizás. Recuerden, si quieren estimar el tamaño de una víbora, vean la mordida y vean la distancia entre los colmillos. A mayor distancia, mayor tamaño de serpiente y mayor carga de veneno probable. Por lo demás, principalmente aprendan bien el loxocelismo. De ahí va a estar el 80% de las preguntas. El resto probablemente venga algún anfibio o una del Actrodectus. Felizmente los escorpiones no son tan malignos en nuestro país, a diferencia de otros que tienden a ser altamente tóxicos, llámese en Egipto, en Australia.